Vamos ahora sí a Gálatas. Vamos a ver Gálatas 5, del 13 al 15. El sermón de hoy se llama Libres para amar. Libres para amar. Dice el pasaje: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Entonces, todas las personas hablamos de amar pues a todos, en un sentido así muy amplio. Pues todos dicen amar a su pareja, todos dicen amar a sus hijos, todos dicen amar a sus compañeros de trabajo, a los vecinos, a todos los que los rodean, dicen, no, pues yo los amo. Pero cuando empezamos a ver qué significa ese lo amo, encontramos dos cosas. Y una es que es un amor egoísta. ¿Por qué egoísta? Muchas personas, cuando le dices ¿por qué amas a esa persona? Pareja, hijo, lo que sea, ¿por qué lo amas? Casi siempre son respuestas como porque es bonita, porque es guapo, porque me entiende, porque tenemos los mismos gustos, porque me hace sentir bien, etc. O sea, dan puras razones de esas. Pero hay un detalle con ese tipo de respuestas, y es que el punto central es la persona misma. O sea, me atrae, me hace sentir bien, comparte los mismos gustos que yo, siempre están en yo, entonces es un amor egoísta, se enfoca más en ella misma que en los demás. Y otro tipo, o ligado a eso, de amor que se practica es el circunstancial. Es un amor de las circunstancias. Lo amo cuando me ama, lo trato bien cuando me trata bien. Yo amo cuando soy amado, etcétera. O sea, eso es un amor recíproco. Y aunque suene bien, está muy mal un amor recíproco. O sea, si él me ama, yo lo amo. Si no me ama, recíprocamente, no lo amo. Y eso está mal. Y en cambio, lo que la Biblia nos enseña es que Cristo nos hace libres para amar verdaderamente, lo que en verdad significa amar. Y este es el punto central de este pasaje, de cómo Cristo, hablando todavía de esta libertad, dice la Biblia que Cristo nos hace libres para amar. Y amar no se define por lo que nosotros decimos que es amar. Amar no es qué tan bonita está la otra persona o qué tanto hace por mí. O sea, ese tipo de conceptos que tenemos no es amar. El amor, ¿quién lo define? Lo define Dios, porque dice la Biblia, Dios es amor. Entonces nos tenemos que basar más bien en qué dice Dios que es el amor, y ahora sí, vivirlo y practicarlo. Y es lo que este pasaje nos enseña. Este pasaje nos dice que una vez que somos libres, nos enseña a amar a Dios, y al final de cuentas es como una obligación nuestra el amar. Vamos a ver en el verso 13 la verdadera libertad. Dice Pablo al principio: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Si vemos el verso 1, dice pues prácticamente lo mismo. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Si se fijan, es como una reiteración otra vez de que Cristo nos ha hecho libres. Pero aquí tiene otra palabrita añadida, dice ¿a libertad fueron qué? Dice fueron llamados. Y esto habla una vez más del llamamiento de Dios que hemos visto en el versículo 8. Esta persuasión no vino de aquel que los llama. Y en el verso 6 del capítulo 1. Hay que recordar de que Dios es quien llama a los pecadores. Dios, dice la Biblia, nos llama de las tinieblas a su luz admirable. Nos llama del pecado pues a la santidad. Nos llama de la oscuridad a la luz. O sea, Él es quien nos llama. Por eso Pablo es lo que hace también ahí siempre en comentarios de que yo era así, pero Dios me llamó. O sea, no me salvé a mí mismo, no hice esto, no cumplí la ley, sino que Dios me llamó.
Y esto es también siempre de recordar, cuando pensemos en nuestra salvación, de que Dios es quien nos llama. Y desde ahí, si se fijan, ponemos bien la base de nuestra salvación. Si de verdad vamos a estar diciendo que es por gracia y por fe y nada más obra de Él, tiene que empezar desde ahí, de que Dios me llamó. Porque muchas veces nos enfocamos como que en nuestra fe y desde ahí ya está mal, si se fijan. No, mi fe. No. Dios nos llamó, ya vimos que Él nos regenera, Él me capacita para creer, y yo creo, etc. Entonces la salvación siempre empieza desde Él. Dios es quien llama. Pero nos llama, dice aquí, uno de los aspectos del llamamiento es a la libertad. Y es el tema de Gálatas, la libertad que hay en Cristo, la libertad de la ley. Hay que recordar, el ser humano como que viene programado, tiene esa tendencia a tratar de agradar a Dios por medio de sus obras, por medio de sus sacrificios, por medio de lo que Él le pueda ofrecer a Dios. Esto no significa que al Dios verdadero. Acuérdense que cada vez que alguien está en una religión con un Dios falso y hace esas cosas, no es más que esta esclavitud a la que está sometido, y por el pecado él tiende a servir o estar esclavizado a un Dios falso. Pero el punto aquí es que todos estamos esclavizados como a ese yo te quiero agradar, yo me quiero reconciliar contigo y yo hago todas estas obras. Pero no, la Biblia dice Dios nos llama a la libertad. O sea, ese no es el camino no es la autoindulgencia, el yo hacer muchas cosas, el yo golpearme, el yo hacerme el sufrido delante de Dios. Ese no es el camino. El camino, dice Pablo una y otra vez, es la libertad. Y ese es el principal punto, el hacernos libres del legalismo. Es que ya cuando haga esto soy salvo, ya cuando haga esto soy reconciliado con Dios. Y es de lo que nos ha salvado. Pablo le dice a los Gálatas, Dios nos hace libres de la circuncisión como un camino a la salvación. Dios nos hace libres de las fiestas, los años, los días, los meses. Dios nos hace libres de guardar todo el Antiguo Testamento, pero para ser salvos. O sea, Dios nos salva de eso. Y en nuestro contexto, pues dependiendo de nuestro trasfondo, de ir a la iglesia, porque eso se ve como un camino a la salvación. O sea, es que yo voy a la iglesia, es una respuesta común. Ritos, ceremonias, ciertas leyes así, no hagas esto. No, es que yo no lo he hecho, pues estás bien delante de Dios. Hemos sido liberados de eso, porque acuérdense que Pablo lo compara con un que en el capítulo 5 por ahí viene. De hecho en el verso 1, ahorita vimos, un yugo de esclavitud. Estamos esclavizados a eso y nada más estamos ahí sin ser libres jamás. Y ahí es donde le damos gloria a Dios, gracias a Dios porque Él me hizo libre de eso, Él me ha rescatado por su gracia. Pero hay ahí un aviso inmediatamente. O sea, cuando yo sé que no tengo que hacer las obras para salvarme, sino que tengo que confiar en lo que Dios ha hecho, hay un peligro inminente que se tiene que atacar rápido, y es lo que Pablo ataca aquí, que dice ahí en el mismo verso 13. Sí, solo, o sea, cuidado, o sea, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne. Ese es el aviso que de hecho toda persona que viene a Cristo nueva debe de recibir. O sea, antes de recibir enseñanzas pesadas como la elección o como otras cosas así son indispensables porque están aquí, lo primero que debes saber respecto a su andar con Dios es esto. O sea, Dios te ha hecho libre, pero eso jamás lo vayas a usar como un pretexto para la carne. Y esa es como que la tendencia. Si ya Dios me perdonó, si ya vi que no es por obras, pues padre, es el mensaje que estaba esperando tanto toda mi vida. O sea, soy salvo y yo sigo viviendo como yo quiero. De hecho, Pablo ahí en Romanos dice, donde sobreabunda el pecado, dice sobreabunda la gracia, y eso es obvio, ¿verdad? O sea, tal vez alguien que ha pecado mucho, él, o sea, más que nadie, él prueba la gracia de una manera muy diferente a la nuestra. Y qué padre en ese sentido, pero no, ¿verdad? O sea, qué mal que tiene mucho pecado. Y ahí dice Pablo, luego, entonces vamos a seguir pecando para que la gracia siga abundando. No,
Luego Pablo ahí dice, por supuesto que no. Y es el mismo caso en lo que estamos viendo ahorita. O sea, siendo libres, vamos a ser libres para pecar. No, esta libertad nunca la debemos usar como un pretexto para la carne. Acuérdense, hemos sido libertados de las obras como una base para la salvación. Pero esto no significa que las obras como que ya quedaron fuera. O sea, no, por supuesto que no. Y aquí Pablo usa, no sé si por primera vez, la verdad tengo mala memoria de Gálatas, pero usa la palabra la carne. No usen esto como un pretexto para la carne. Y lo hayamos visto o no, lo vamos a definir hoy. La carne, hablando físicamente, pues es el cuerpo. Pero Pablo no la usa como físicamente, sino que Pablo dice que esta palabra carne tiene un sentido espiritual. Así muy fácil de definir la carne es esa parte de mí que quiere lo que Dios no quiere. O que no quiere lo que Dios quiere. Es esa tendencia corrompida de mi naturaleza que busca lo que Dios me está prohibiendo, lo que a Dios no le agrada. Entonces esa parte que tiene la inclinación a pecar, esa es la carne. Y otra vez no es algo físico, sino que es algo espiritual, es esa tendencia que todos tenemos. Y por eso Pablo exhorta a los Gálatas y a todos nosotros a resistir a esa tendencia a pecar, a alimentar a eso que él le llama la carne. Todas las personas no regeneradas, o sea, todos los que no han sido verdaderamente transformados por Dios, Se agarraron ahí. Un gato. Pensé que venía para acá. Se escuchaba un gato. estas personas inmediatamente corrompen esta enseñanza, o sea, la tergiversan, es una palabra muy... tergiversan, o sea, la tuercen, es una palabra más común. La tuercen para acomodarse a sus deseos, que no dejan de ser deseos de la carne. ¿Por qué? Porque es muy cómodo, ¿verdad? O sea, que padre, sí, no, yo tengo fe en Dios, yo tengo fe en Cristo, y su vida lo delata, pero él o sea, es esto, que él usa esa libertad, pero como un pretexto para la carne, y él cree aún así que va a estar con el Señor en un día futuro, pero la Biblia dice que no, por supuesto que no. Y lo triste es que muchos que se dicen cristianos viven de esa manera. ¿No? O sea, si Dios ya me perdonó, ya me aceptó, pues ¿qué más da? O sea, ¿qué más da si yo sigo viviendo de la misma manera? Él ya me perdonó. Y es un pensamiento muy es muy feo. O sea, mientras más estudiamos la Biblia, más feo se vuelve ese tipo de pensamiento tan egoísta, tan carnoso. Sí, o sea, es algo que no sale de la boca de un cristiano simplemente. Y pues vamos a analizar este pensamiento. Si se fijan, esa persona que piensa de esa manera no ha sido, más bien no lo ve como una libertad, sino que lo ve como libertinaje, más bien. No es libertad, sino que es libertinaje. Y de hecho, cuando esa persona proclama ser libre y dice, no, soy libre, soy tan libre que tengo la libertad para pecar, inmediatamente nos deja ver que sigue siendo un esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque esa persona quiere pecar. ¿Qué dijo Jesús en Juan 8:34? En verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces, si alguien dice, no, es que Dios me ha hecho libre y eso, pues que tiene que peque, ¿qué está mostrando? Ahí se escuchan las cadenas, ahí se escucha el yugo, que en realidad no ha sido libre. Él sigue siendo un esclavo del pecado. Y Pablo dice, en lugar de pensar de esa manera, en lugar de usar esa libertad como un pretexto para la carne, ¿qué hay que hacer? Sino sírvanse por amor los unos a los otros. O sea, en lugar de soltar su carne a ver qué tantas cosas puede hacer, la libertad en Cristo lo que nos impulsa es a servir por amor a los demás. Este amor es el amor bíblico, es un amor sin egoísmo, de hecho es lo contrario. Es un amor autosacrificial, es un amor que todo lo da, 1 Corintios 13, aunque no reciba nada, o sea, no importa. Y siempre nos queda muy claro con el ejemplo de Dios. Él
pues tomando en cuenta una humanidad pecadora, una humanidad que blasfema contra Él, si no siempre de boca. De hecho, ¿qué es lo que hizo? Dio a su Hijo Jesucristo. Entonces, este amor es un amor que da a pesar de que no se reciba, y al contrario, hasta un amor cuando se recibe lo malo. Es un amor que es de amar al prójimo como me amo a mí mismo. Y la Biblia dice, amar de esta manera es ser realmente libre. Y es lo interesante. O sea, si yo vivo para mí mismo, soy esclavo del yo. O sea, yo estoy esclavizado a mis propios deseos. Pero cuando el Espíritu me permite servir a los demás por amor, ¿qué soy? Soy totalmente libre. Y eso es lo que está enseñando la Biblia. Bueno, ¿y cómo se traduce la frase servirse por amor los unos a los otros en la vida práctica? Martín Lutero da un buen comentario, un buen sermón sobre esto. Dice: haciendo obras sin importancia como estas, enseñando al que no sabe. O sea, tan fácil. Por ejemplo, ahí en el trabajo es algo así como que muy común, porque pues hay personas que no saben y, oye, esto, ¿qué es lo que debe hacer? O sea, por amor. O sea, es que sí es, pero muchas veces gana la mala gana, la mala vibra, y pues no lo dejas en las mismas. O sea, ¿qué te cuesta enseñarlo? O sea, él no sabe, él quiere aprender, y tú sabes cuál es tu deber. Y el deber cristiano, ¿cuál es? Pues enseñarle con toda humildad. Dice Lutero, confortando al afligido, o sea, aquel que está en agonía, en dolor, confortarlo, animando al débil, ayudando al prójimo, dice, en cualquier manera. O sea, ya sea que se le cae un lápiz y ahí estás tú, ya sea que necesite algo más grande, ayudándole en cualquier manera. Ojo, lidiando con su mal carácter y su actitud grosera. Eso no nos gusta. Eso no nos gusta a nadie. La carne que dice, esa no, pero es amarlo. O sea, a pesar de que sea grosero, a pesar de que nos haga la cara, nos voltee los ojos, es amarlo. Lidiando con las molestias, trabajos e ingratitudes de los hombres que se encuentran en la iglesia y en el gobierno. Y qué interesante, porque la Biblia nos enseña que estamos sometidos espiritualmente, pues, a los que se encuentran en la iglesia, y en el ámbito civil a los del gobierno, y estamos en una posición pues muy difícil de que pues los líderes en la iglesia nos fallan, y los líderes en la cuestión civil nos fallan igual o más. Entonces dice Lutero, y la Biblia obviamente, pues es estar sometidos a eso de buena gana, ser buenos ciudadanos. Dice, tratando a los padres con respeto, que eso también a veces se vuelve complicado, teniendo paciencia con una esposa maniática y una familia inmanejable, y cosas por el estilo. Dice Lutero. Y si se fijan, o sea, requiere mucho esfuerzo. O sea, a pesar de que son cosas pequeñas, o sea, no es dar todos mis bienes al Teletón. O sea, eso no es tanto el servirse por amor los unos a los otros. Siempre es más bien en esas cosas pequeñas, en las que pasamos por desapercibido. Es ahí donde está la prueba. O sea, es ahí donde se debe de poner a prueba este amor que debemos de tener. Y dice Lutero, pero créanme, o sea, estas obras son tan sorprendentes y brillantes que todo el mundo no puede comprender su valor y su utilidad. O sea, cuando muchos las dejan por alto, muchos no las hacen y ni se dan cuenta, en realidad tienen un valor muy grande. O sea, que siempre las personas son muy agradecidas cuando se les hace un servicio así, por más pequeño que sea. Una persona de repente es muy agradecida. Que es algo muy interesante. Tal vez se deja así, no lo vemos, pero fíjense lo que dice el verso 3 otra vez. ¿A qué fuimos llamados? A libertad. ¿Y qué dice Pablo que debemos de hacer? Servir. O sea, ser esclavos. La servidumbre es la esclavitud. Pablo dice entonces, fuimos llamados a libertad. ¿Y qué tenemos que hacer? Esclavos. A ver, Pablo, ponte de acuerdo, o a libertad o a esclavitud.
Y la respuesta es las dos. Es una paradoja. Cristo nos hace libres para servir, para ser esclavos. Y es complicado de entender, cómo se ve eso. Y un ejemplo muy, muy claro es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sabemos que es Dios, es el Señor, es amo de todas las cosas, todos le deben respeto, todos le deben servicio, honra, dignidad, etc. ¿Y qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? Dice Filipenses 2, 6 y 7, de que Cristo, aun teniendo la misma naturaleza que Dios, dice, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Y esa última palabra, tomando forma de siervo, es la palabra que hemos visto en Gálatas. ¿Qué significa? Esclavo. Siervo y esclavo es la misma palabra en la Biblia. Y qué interesante, Cristo siendo Dios, dice, no consideró eso el ser Dios como algo a que aferrarse, como que pues, Él tiene todo el derecho de seguir siendo Dios en ese sentido, pero dice, sino que se despojó de sí mismo. ¿Y qué se hizo? Se hizo esclavo, y esclavo de los pecadores, que es todavía lo más... ¿Cómo te haces esclavo? Y de los pecadores. Acuérdense que cuando Cristo se hizo hombre, pudo haber venido como un rey, ¿verdad? Soy un rey humano y todos me adoran y punto. ¿Ok? ¿No? ¿Cómo se hizo? El más humilde de todos, otra vez un siervo, un esclavo de todos. Y en ese sentido, es como nosotros también ya entendemos que nos tenemos que hacer esclavos de todos. Cristo nos hace libres, y esa libertad no la tomamos como algo a que aferrarnos, sino que nos sometemos a todos. Aquí tengo una frase muy, muy padre. El cristiano es libre y no tiene Señor, no tiene un amo más que ¿quién? Más que Dios, más que el Señor Jesucristo. Y aún así el cristiano no es libre, es siervo de todos. Al final el cristiano, a pesar de que es libre y no tiene un Señor más que Cristo, más que Dios, él aún así se hace siervo de todos, se hace esclavo de todos por igual. Entonces otra vez está la paradoja, pero nos queda muy bien entendida con el ejemplo del Señor Jesucristo, que Él siendo Dios, no lo consideró como algo a que aferrarse, sino que se hizo hombre y se hizo esclavo, y sigue diciendo Filipenses 2, y tuvo la muerte más indigna de todas, morir desnudo en una cruz, colgado. Acuérdense que bíblicamente es algo que acarrea una maldición, morir colgado. Entonces es así como entendemos mucho más que, a pesar de que Cristo nos hace libres, pero para servir. Por más paradójico, por más contradictorio que suene, ahí están los ejemplos y es algo que debemos de hacer. Dice el verso 14, aquí vemos el cumplimiento de la ley. Dice, porque toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y otra vez tenemos palabras así muy complicadas de Pablo, porque ¿qué es lo que ha hecho toda la carta de Gálatas? La salvación no se encuentra obedeciendo a la ley. Eso es lo que ha estado diciendo hoy en Gálatas. No son salvos si se circuncidan, no son salvos si cumplen los meses, los años, no son salvos de esa manera. Y de repente dice, toda la ley se cumple en un mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Otra vez nos quedamos así como que Pablo y sus paradojas de este juego de palabras. Pero esto no debe sorprendernos. Hay alguien en la Biblia que ha enseñado también que toda la ley se cumple en ese mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es? Jesús. Jesús dijo que ese mandamiento es toda la ley y los profetas, todo el Antiguo Testamento, que para su tiempo era la Biblia que tenían. Todo lo que ven ahí, todas estas hojas, no es de que no las leamos ya, ¿verdad? Pero el resumen es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo Jesús que es el segundo más grande mandamiento. ¿Cuál es el primero? Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, tu mente, todo, con todo lo que tú tienes.
Y aquí la pregunta es ¿por qué Pablo no mencionó ese? Más bien, amarás a Dios. La respuesta es porque desde el capítulo 5 Pablo ha empezado la parte práctica de la carta, ya más bien en nuestra vida. Y pues qué mayor muestra de amor hacia Dios cuando amamos a quién, a nuestro prójimo. Ahí es donde demostramos el amor a Dios. O sea, qué padre decir amo a Dios con todas mis fuerzas y al prójimo no lo quiero, lo hago mal, etc. Y no, qué mejor manera que hacerlo así. Y aquí, como Pablo dice que toda la ley se cumple en un mandamiento, y hemos visto que no somos salvos obedeciendo a la ley, hay que recordar el verdadero propósito de la ley. Si se acuerdan, la ley tiene un triple propósito, nos sirve para tres cosas como cristianos. Y el primero es guiarme a Cristo. Acuérdense que la ley me muestra mi pecado, la ley me muestra qué tan pecador soy, la ley me dice eres un pecador, mereces el juicio de Dios. Pero, ¿eso qué hace? ¿Qué me hace, pues? Me hace ir a Cristo, corriendo. Necesito un Salvador. Por eso la ley, por ahí vimos que hay un tutor, un guía que nos conduce a Cristo. Pero cuando venimos a Cristo, la ley que ya cumplió su papel y dice, ya me voy, ahí nos vemos, ya nunca me vas a ver. La respuesta es por supuesto que no. La ley sigue teniendo mucho valor para el cristiano. La ley me enseña cómo vivir para Dios. Hace esto, y también me enseña cómo vivir con mi prójimo, con las demás personas. Aquí la ley no me dice cómo ponerme a cuentas con Dios. La ley no me enseña cómo me puedo justificar delante de Dios. Eso lo hace el Evangelio, que es a lo que la ley me empuja. Pero la ley sí me enseña cómo vivir mi vida moralmente para Dios y para el prójimo. Hablando específicamente de este mandamiento, que es muy peculiar, se encuentra en Levítico 19:18, para que lo tengan memorizado. Levítico 19:18 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. 19:18. Esa Biblia en chiquito tiene la cita ahí, pero en muy chiquito. Vamos a preguntarnos por qué toda la ley se cumple en ese mandamiento, por qué no en otro, en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay muchos mandamientos de Dios en la ley que tratan con mi relación con las demás personas. No robarás, pues con las demás personas, no matarás, no cometerás adulterio. Todos esos mandamientos es relacionales, es con las personas, no es tanto con Dios. Y fíjense lo que dice Romanos 13, no muy atrás, en Romanos 13, del 8 al 10, dice, no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Dice, porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, fíjense esa frase, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice el 10, el amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. O sea, si en verdad yo amo a una persona, no voy a querer que la roben, mucho menos que yo le robe, de cualquier manera. Si de verdad yo amo a una persona, no voy a querer que alguien la dañe, tanto físicamente, tanto psicológicamente, tanto verbalmente, mucho menos que yo le haga ese mal a esa persona. Si yo de verdad amo mucho a una persona, yo no voy a querer que esa persona o que su pareja cometan adulterio, mucho menos conmigo. Ese es el punto. Y esto tiene mucho que ver con la regla de oro. Vamos a Mateo 7:12. Mateo 7:12 para leer la regla de oro. Dice, por eso todo cuanto quieran que les hagan los hombres,
así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Esa es la regla de oro. Y si se fijan, es el mismo mandamiento que acabamos de ver. ¿Por qué? El mandamiento de Levítico 19 y 18 dice: amarás a tu prójimo ¿cómo? Como a ti mismo. Y aquí, ¿qué dice Jesús? Todo cuanto quieran que los hombres les hagan a ustedes, ¿qué? Pues ustedes háganlo. O sea, así como tú te amas, así como, o sea, tú te amas y tú quieres que las personas te traten de alguna manera. Bueno, si eso es cierto, entonces así como tú quieres que te traten, tú trata a las demás personas. O sea, ¿queremos que alguien nos robe y nos asalte? No. Entonces, no robes y no asaltes. ¿Queremos que alguien nos haga daño físicamente o verbalmente? Pues no, yo no quiero. Entonces, yo tampoco lo debo de hacer. Y así. ¿Mateo qué? 7:12. Y así todos los mandamientos. O sea, yo quiero que me pase eso. Pues no, entonces tú practícalo. Y esa en esencia es la regla de oro, y en esencia es el amar a tu prójimo, pero ¿cómo? Como a uno mismo. Y finaliza Pablo ahí Gálatas 5:15 con una advertencia contra las divisiones. Dice: pero si se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Aquí a lo largo de la carta Pablo hace algunas exhortaciones en cuanto a las divisiones. Así como este versículo parece que ahí en los Gálatas empezaban a haber así como muchas facciones, mucha guerra unos con otros. En lugar de tener una libertad, los Gálatas, una verdadera libertad de amarse los unos a los otros, lo que estaban haciendo era estar envueltos en disputas, en discusiones, en pleitos unos con otros. Algunas diferencias pudieron haber sido doctrinales, de que no, es que sí la ley, no, es que no la ley, ahí estaban unos a otros. Pero parece ser que el mayor problema que tenían los Gálatas era la jactancia de la circuncisión. Imagínense a unas personas que decían: no, es que nosotros ya nos circuncidamos, y otros: no, es que nosotros no. Luego imagínense todavía los que venían siendo judíos de nacimiento: no, nosotros a los 8 días, tal y como dice la ley. Imagínense los pleitos que empezaban a haber. Recuérdense que esto siempre recae en que si es por obras, dice Efesios 2, ustedes han sido salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, pero ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Porque ¿qué pasa cuando hay obras? Pues viene el gloriarse, viene el jactarse, luego no, yo ya hice esto, yo ya hice 70 mandamientos, yo ya hice 80, yo tengo 15, o sea, empieza ahí el pleito. Y Pablo describe este tipo de comportamiento como el de unas bestias. Si se fijan ahí, ¿qué palabras usan? Pero si se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado. Pablo parece que está hablando así como de una progresión. Una bestia, cuando va con su presa, ¿qué es lo primero que hace? La muerde. Y después de que la mata y todo, ¿qué es lo que hace después? Se la devora toda. Entonces Pablo dice: este comportamiento que están teniendo es como el de una bestia que está cazando a su presa. Y qué feo, ¿verdad? Ustedes han sido llamados a libertad, y esa libertad debería de hacerlos servirse y estar esclavizados unos a otros por amor. Y vean lo que está pasando. Qué feo es lo que están viviendo los Gálatas. Entonces, a los Gálatas les surgía esta enseñanza de que la libertad en Cristo no conduce al libertinaje. La libertad en Cristo no es un pretexto para la carne, sino que es más bien un mandato a ser esclavos los unos a los otros por amor. Y es muy fácil darle ocasión a la carne cuando recibimos esta enseñanza de que hemos sido libres en Cristo y de que no hay que tener obras para ser salvos. Pero la Biblia dice otra cosa: hemos sido llamados a libertad, pero esa libertad no la debemos usar como un pretexto para la carne. Y es muy fácil en eso de lo que se llama abusar de la gracia. O sea, sí, qué padre la gracia de Dios, pero yo abuso de ella y pues yo sigo viviendo como yo quiera. Entonces este pasaje nos ayuda a entender que la libertad en Cristo se convierte en una esclavitud. Por más paradójico que suene, esa es la realidad. La libertad en Cristo me hace un esclavo
de los demás, de mi prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Ahí Jesús lo enseñó en una parábola. Y el punto es todos son tu prójimo. El contexto es porque los judíos decían, no, mi prójimo son ellos, mi prójimo nada más es este. Pero no, dice el Señor Jesús, tu prójimo es todos, y entonces tú tienes que amar a todos como te amas a ti mismo. Entonces la ley para el cristiano sirve para llevarlo a Cristo, y una vez que ha venido a Cristo sirve para cumplirse, y se resume: amarás a tu prójimo. Entonces tienes que entender de que ese amor que Dios te ha dado se da a los demás. Entonces, en un sentido, no es necesario memorizarse todos los mandamientos, porque se resumen en ese: amar a tu prójimo como a ti mismo. Sabemos que la Biblia, escrita hace muchísimos años, no puede, bueno, sí podía, pero no tendría mucho sentido para las personas de ese tiempo, anticipar problemas que tenemos ahora. O sea, por ejemplo, cosas como el aborto o cosas así que antes ni siquiera se les pasaba por la cabeza. Pero no tiene que hacerlo, ¿por qué? Porque todo se resume en el amar al prójimo como uno mismo. Y como el hacer, así como quieres que te hagan, así tú haz, que es en esencia la regla de oro. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque esta libertad en Cristo nos hace libres para amar a mi prójimo, que es todos los que tú nos pones en el camino de esta vida. Señor, líbranos de jamás usar esta libertad como un pretexto para la carne. Siempre tenos seguros en la enseñanza de que esa libertad no es para pecar, sino que es una libertad para ser esclavos de los demás y servirlos por amor, porque, Señor, toda tu ley se cumple en un mandamiento, y es amar a mi prójimo como a mí mismo. Señor, danos ese amor por los demás en los detalles más pequeños, para así poder estar viviendo conforme te agrada. Si es que nos hemos preguntado de qué debemos hacer para agradarte en nuestro día a día, podemos descansar en eso nada más, en amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Danos ese amor, Señor, que tú has tenido con nosotros, porque es un amor, no es natural, no nos sale, y es algo con lo que tenemos que batallar, pero sabemos que por tu Espíritu Santo podremos amar de esa manera. Por eso te damos gracias. Amén.